Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero agradecer todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones. Así lo siento en mi corazón, lo digo todos los días, porque yo sé que de esta manera, bueno, vienen cosas maravillosas para nosotros. Ya saben que tenemos que declarar todo aquello que nosotros queremos. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quiero invitar a que bueno, te suscribas al canal, cariño mío, y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Le puedes dar like también, tu super like, y nos apoyas también. También me puedes seguir en Instagram y en Facebook. En la descripción del video está la manera de hacerlo. Si tú quieres una lectura personalizada conmigo, lo puedes hacer. Sí, en la descripción del video está cómo contactarse conmigo por intermedio del WhatsApp. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Quiero comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para ti. Te dice, recuerda practicar el amor propio. Ya sabes que primero tienes que amarte a ti mismo, a ti misma. Y de esa manera, bueno, vas a poder reflejar ese amor que tienes por ti. Porque generalmente es que uno no puede dar de lo que no tiene. Uno no puede dar de lo que no tiene en su corazón. Hay una palabra en la Biblia que dice que de la abundancia del corazón es de lo que habla nuestra boca y también nuestras acciones, mi querido amigo y amiga. Este es el momento para ti, para consentirte, para darte esos gustos, para darte tal vez un día para ti solo, para ti sola. Has cuidado mucho a otras personas, les has dado mucho a otras personas, este es tu momento. Y si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video, este es mi momento de salir adelante y de triunfar. Bueno, ese ha sido el mensaje general para ustedes. Ahora vamos con la lectura para las personas que están en una relación. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. ¿Qué espera de ti tu persona especial? ¿Y qué piensa de ti tu persona especial? Y vamos a ver con estas 4 segundas cartas lo que podría venir en la relación de ustedes en un futuro más bien cercano. Y bueno, también vamos con un consejo de sus guías espirituales. Ya te digo que si sale algo negativo no es para que tú te quedes esperando a que las cosas sucedan así de esa manera. No, el tarot te avisa algo para que tú tomes cartas en el asunto y evitar que las cosas sean de una manera desagradable para ti y para las demás personas también. Mira, lo que siente por ti tu persona tu persona especial en este momento está enojado, está enojada. Es una persona que ya está muy cansada de ciertas situaciones que se han presentado entre ustedes dos. Es una persona que en este momento está muy confundida por todo lo que se ha visto. Ya es una persona que en este momento te está demostrando como una dureza de corazón, como que no te quiere. Podría decir yo que también es una persona que está bastante desilusionada, que tal vez tiene roto su corazón, ¿ya? Muy seguramente tiene roto su corazón tu persona especial en este momento, en este instante. Es una persona que espera que tú logres resolver problemas y dificultades que tienes en este instante. Problemas, yo digo que bastante serios son los que se te están presentando a ti. Es una persona que es muy celosa. Te piensa con unos celos, te piensa, no sé, o sea, está bastante enojado y enojada, te piensa con muchos celos, está muy preocupada, inclusive por cuestiones económicas que suceden entre ustedes dos. Tal vez tienen cosas en conjunto y piensa que puede estar perdiendo estos recursos que han conseguido juntos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, el rompimiento de la relación de ustedes definitivamente. Al parecer, uno de ustedes dos ha tenido al uno al otro como en un pedestal, y van a suceder muchas cosas que los van a poner a dudar, ya, los van a poner a dudar y a darse cuenta que realmente esa otra persona no era como tan perfecta como ustedes siempre lo habían visto así de esa manera. Es una persona con la cual ustedes
O sea, ustedes quisieron cumplir muchos sueños, muchos proyectos, muchas cosas juntos, muchas cosas muy, muy bonitas juntos. Pero mire que el entorno de ustedes tampoco les colaboró, porque hubo personas que se opusieron a la relación de ustedes, que los envidiaron mucho, mucho, mucha envidia alrededor de la relación de ustedes. Entonces, miren, eso comenzó a hacer mella, los malos deseos de las demás personas, aparte de eso, los chismes, las habladurías, y eso, todo eso fue haciendo mella en la relación de ustedes. Aparte de eso, ustedes al parecer se comenzaron a distanciar, tal vez no tanto físicamente, pero sí emocionalmente, estar lejos el uno del otro. No les benefició para nada, absolutamente para nada. Comenzaron tal vez a salir con otra persona, con otras personas diferentes, a hacerle caso a estas personas que les anunciaban como tanta catástrofe alrededor de la relación de ustedes. Bueno, eso es lo que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano. Es una situación bastante complicada la que se observa en la relación en futuro cercano. Ustedes podrían hacer algo, todavía podrían hacer algo por la relación de ustedes, recuperarse, alejar a personas tóxicas de la relación de ustedes, personas que han estado opinando por ustedes dos, decidiendo por ustedes dos lo que ustedes hacen o dejan de hacer como pareja, como relación. Tienen que ponerle límites a esos personajes si quieren recuperar la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. Es un trabajo bastante arduo el que tendrían que hacer ustedes dos, pero yo creo que todavía existe una esperanza entre ustedes dos. Me dicen los angelitos por este lado que tus obras revelarán tus orígenes. Bueno, te están diciendo que vuelvan a ese primer amor de ustedes, vuelvan a esos momentos que se conocieron, qué fue lo que vieron el uno en el otro, que se miren a los ojos, si es posible o no es posible recuperar este amor, si es posible. Bueno, inténtenlo de nuevo, pero van a tener que hacer muchos cambios el uno en el otro, también en el entorno de ustedes, no permitir que otras personas decidan lo que sucede en la relación que ustedes han llevado hasta ahora, hasta el momento. El resultado de lo que va a suceder ahora o lo que está sucediendo ahora no ha sido de la noche a la mañana, no, es el resultado de días, de horas, de hacer lo que no se debe en la relación de entre ustedes dos. Bueno, yo creo que ustedes se están viendo no como pareja, como unidad, sino más bien como rivales, que la verdad no, eso no les ha beneficiado para nada, para nada. Mira, me dice el tarot egipcio que si ustedes logran, ¿cómo les digo? Llegar a acuerdos, llegar a conclusiones, hablar los dos, de darse otra oportunidad, va a ser algo positivo. Van a lograr salir adelante e imponerse sobre la adversidad definitivamente. Bueno, también me dice el tarot egipcio que sí, hay personas que han intervenido entre ustedes dos, pero también hay una persona amiga que realmente los quiere. Es una persona equilibrada que les puede dar un buen consejo, una buena solución para seguir adelante de estos problemas e impases que se les está presentando ahora en la relación de ustedes. Bueno, ya es cuestión de que ustedes decidan qué es lo que realmente quieren hacer con la vida de ustedes individualmente y en pareja. Mira, te dice las hadas que ustedes traten esta relación, si es lo que ustedes quieren recuperarse, que se traten el uno al otro como si fueran lo más preciado, como si fueran una joya preciada. Te dice, trata tu cuerpo como el palacio que es. Me está hablando de la relación de ustedes, que la relación de ustedes tiene que ser un remanso de paz, tiene que ser un lugar de unidad donde se pueda decir las cosas sin miedo, decir las cosas sin temor de que el otro vaya a menospreciarlo o a por debajearlo al uno o al otro, que eso tiene que ser la relación de ustedes, no una rivalidad, no una cárcel, no un lugar de tortura, no, que tiene que ser algo bonito, algo bueno. Aún tienen la posibilidad. Yo digo que todo se puede en este mundo, todo se puede en este universo si uno lo quiere, si uno lo decide, porque recuerden que todo lo que tú crees es lo que tú creas. Y si estás convencido de esto, escribe en los comentarios de este video. Bueno, y a seguir adelante con sus vidas, mis queridos amigos y amigas. Tienen la posibilidad, tienen la opción, solamente ustedes deben tomar su decisión. Bueno,
Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y sigan adelante con sus vidas. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen las cartas para las personas que están solteritas y solteritos en esta ocasión. ¿Qué me les dicen a ustedes? Bueno, están saliendo de problemas, de dificultades que se me les han presentado a ustedes dos. Mira, ahí viene para ti una época de crecimiento, o es que ya la estás viviendo, pero hay personas que te ponen la zancadilla, que la verdad no te quieren ver nada bien, pero estas personas se van a quedar con los crespos hechos porque no van a poder contigo, no van a poder obstaculizar el avance que es inminente en tu vida en este momento, en este instante. ¿Qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano a ustedes que están solteritos y solteritas? Bueno, hay cierta persona o personas que te quieren que te van a pedir dinero prestado. No lo vayas a prestar. Y si tú eres la persona que va a pedir el dinero prestado, este no es el momento de hacerlo. Tienes que esperar un poco más hacia adelante con relación. Hay personas que realmente te quieren. Hay dos amigos especialmente. Pueden ser de signo Sagitario, Leo, Aries. Dos amigos que son bien amigos contigo y que son personas con las cuales tú puedes contar definitivamente. Bueno, también, mira, hay un negocio, una cuestión que te van a ofrecer a ti con un dinero que te va a llegar, pero no te conviene absolutamente para nada, porque podría ser algo no muy legal, o tal vez te podrían estar queriendo robar lo que tú estés queriendo invertir en ese negocio o en ese proyecto. Bueno, te dicen los ángeles que lleves paz y sabiduría al lugar donde tú vas. Tú eres esa persona sabia. Tú eres esa persona llamada a dar una luz al lugar que tú vayas, al lugar que tú entres. Bueno, personas confían en ti para que tú des tu opinión, porque eres una persona realmente sabia que sabe las cosas de la vida. No importa si eres joven o eres una persona mayor, pero no, eres un alma vieja que está aquí en este planeta dando luz a otras personas. Estás llamado a eso. No tengas miedo, no tengas temor de hablar y de actuar. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio a ti el día de hoy. Bueno, me está diciendo, esta es la carta de la afinidad. Te están diciendo que tengas en cuenta ciertas cuestiones, ciertos luces rojas bombillos rojos que se prenden a veces en tu vida, que tú miras alrededor de riesgos y problemas que puedas tener. No los ignores, confía en tu intuición. Y te dicen las hadas por este lado que piensa en el aquí y en el ahora. Bueno, vamos a dejar el pasado atrás, el futuro ya vendrá, sí, planea, pero no de una manera obsesiva. Y verás que puedes estar más tranquilo, más calmado. Te recomiendo mucho una técnica que se llama tijeras de podar, que está en YouTube. Bueno, ahora vamos con la lectura para las personas que me preguntan en esta ocasión, en este momento, por su economía. A ver qué me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy. Han llegado noticias bastante negativas con respecto a algún negocio que no te permiten ver a ti las cosas muy claras. Te están diciendo las cartas en este día de hoy que te tienes que parar firme y tomar decisiones tú con conocimiento, ¿cómo te digo? En ese momento no guiarte tanto por los sentimientos, más bien con firmeza, con decisión, ¿ya? Eso es lo que te están diciendo las cartas el día de hoy. Si lo haces de esa manera, vas a superar problemas y dificultades que se te están presentando en este momento. Me dicen los ángeles por este lado que llega la justicia para ti. Van a devolverte lo que te deben. Si te estaban queriendo estafar, si te estaban queriendo engañar con un negocio, bueno, se van a quedar con los crespos hechos porque la justicia está de tu lado. Mira, eso me lo confirma el tarot egipcio. Un logro, victoria, pero vas a tener que pedir ayuda profesional para eso, ¿ya? Ayuda legal, económica, financiera, lo que se te necesite. Hazlo porque está la justicia de tu lado, la victoria está de tu lado. Te dice por este lado las hadas que te lleves a ti mismo a una cita. Es momento de que tomes aire, de que respires, de que te des un rato para ti solo, para ti sola, para poder tener mayor claridad mental y ver mejor el panorama que se te está presentando en este momento, no solamente con relación a tu economía, sino en tu vida en general. Bueno, les quiero recomendar un ritual maravilloso. Bueno, primero que vayan a la técnica de tijeras de podar, búsquenla en YouTube. También un ritual que hay para que no falte el dinero en tu casa. Las cáscaras de la cebolleta o cebolla cabezona, la que es redondita, ¿ya? No la que es larguita, sino la que es redondita. No importa el color, si es morada, si es amarilla, si es blanca, no importa. Esas cascaritas que salen, tú las dejas secar y los viernes las quemas en tu cocina. Quemas eso con la intención de que no te falte nunca el dinero en tu casa
prueba y verás que eso te funciona totalmente maravilloso. A mí me funciona, yo lo hago todos los viernes y bueno, y es algo totalmente maravilloso. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.